2,49. Estas están hechas de... Tiene el nombre, la verdad que no lo veo. Esta es una cosa así. Pero este es un tinto. Tak, na bok. Tu na bok i tu na bok. Quiero sacar la cúpula y no puedo. La idea es que se haga aquí. Hombre, aquí también me llegar a Santiago. Ponte mecha mañana y para comer. No, usted sola, que como sola. Para colgar, señora. Siempre hay algo, ¿no? Pero tú me te vas a decir que no, que sí, que no. Pero... Yo no creo que se está... Dios, como figura. Los que han hecho cientos de kilómetros desde Soport, desde Puy, de Champierport, desde los Desvalles, etc. De 18 nacionalidades, tanto también en España, con de todas las regiones de España, de todas las provincias que han venido a pie desde diversos lugares. Por tanto, peregrinos hoy de nacionalidades
habéis hecho el recorrido. Habéis venido, no sé si os fijasteis, a través de la noche, donde se ve el camino de Santiago, el camino de las estrellas, la Vía Láctea, que es la galaxia que trae a Galicia y Cristel. Habéis ido dados por las luminarias, que uno de los símbolos jacobeos es la estrella de las luminarias que sobre la tumba de Santiago. Habéis venido y seguramente muchas veces con vuestras manos habéis bebido las fuentes, o a lo mejor también en la concha del peregrino, gran símbolo jacobeo, la concha. Bienvenidos todos. Ahora, cuando desde luego te llamé hijo mío, te cogí en brazos, padre, con los niños, con banda y lo echa al aire, lo vacuné, el niño sonríe. Me remueve el corazón. A Dios se le remueve el corazón y se le conmueven las entrañas, porque yo soy Dios. No soy hombre, pero soy santo en medio de todos. No soy enemigo. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro santo. Por tanto, tenemos que tener ese sentido de ser jóvenes siempre. Los que ya no somos tan jóvenes, somos los jóvenes. Y los que tenemos por familia, pero tú algunas veces te podrías hacer falta. Algunas veces me ponen las espaldas. Algunas veces, jóvenes más jóvenes, siempre serán dioses falsos. Seremos nosotros mismos dioses falsos. Ídolos de nuestros vicios, de nuestras inclinaciones, de nuestros caprichos, de nuestras perezas. Y muchas veces dejamos al Señor solo. Le damos la espalda a Dios, que no tengo ganas de ir a misa, que no tengo ganas de confesarme, que no tengo ganas de estudiar, y no te preparas profesionalmente, bien preparado, para ser un hombre hecho y derecho, y ser siempre un joven, hijo de Dios, a quien Dios
Santo. Y ahora observamos todo lo que tiene. Y después damos la vuelta a todo.